Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, Buenas. gente, de la semana pasada la práctica que hicimos, fue duro, duro porque había cosas que yo pensé que ya estaban claras desde hace una semana y me di cuenta en esa práctica que todavía tenían confusión en algunas cosas. Y aparte la logística de hacer un examen online en 1 hora o 2 horas como que no cuadra mucho con la metodología, ¿no? Entonces les coloqué dos ejercicios para que resolvieran el módulo. No sé si ya lo vieron. Pues sí, yo ya los vi esta tarde. Listo. Le Ya sé puse que sí. también criterios de calificación. Ojo, son 10 criterios por cada punto. O sea que cada punto está 20 y se modula hasta 5, o sea, de 0 a 5. Los criterios están claros. ¿Qué es lo que espero de cada uno de esos puntos? Están pensados para que utilicen los dos tipos de condicionales de iteración, ¿de acuerdo? Y que hagan funciones dentro de los puntos. Entonces, tienen que hacerlo. Y nada, pues háganle y cualquier duda que tengan me preguntan de una vez. Si quieren les Igual, muestro los puntos que tenemos ahí rápidamente, señor. en la parte que dice de seguir la plantilla, aparece el subtítulo plantilla y luego el cuadro para poner el código. ¿Ahí no debería ir algo? ¿O a qué se refiere con lo de la plantilla? No, mira, Es que ahí en plantilla aparece como un vínculo y usted le da clic en plantilla y ahí lo lleva a la plantilla. Ah, sale un vínculo. Ah, como que no lo vi. Gracias. bueno, ese es el primer punto, ¿listo? Es el típico lanzamiento parabólico, uno desde una cierta altura, otro desde el suelo. Ojo, estos valores que están acá no son los que ustedes les deben dar. O de pronto sí, no recuerdo, creo que no, son otros, ¿de acuerdo? Pero el código es exactamente igual. Mm, la idea es que usted teóricamente va a calcular solamente una cosa, el ángulo de salida y el tiempo, pero solamente va a usar ángulo para los cálculos y es lo único que usted necesita calcular teóricamente para que el ejercicio resulte. Bueno, la idea es implementar una función parabólica. Este es el enunciado, la parte de arribita de la función. Si usted quiere meterle la aceleración, por ejemplo, no hay ningún problema. Aquí en esta parte como valores predeterminados. Y tiene que regresar mínimo estas cosas. Bien. Calcular la posición y la velocidad de las partículas para tiempo t desde 0 pasos de, es decir, estoy dando a usted el cambio del temporal, el cambio que debe tener hasta que alguna de las posiciones deje de ser 0. Es decir, este código usted no sabe cuándo termina. Bien, no es un código delimitado por un tiempo final, simplemente es otro tipo de condición la que me da la terminación del código. Muy similar a lo que ustedes ya hicieron, pero lo hicieron para uno solo. Acá lo van a hacer para dos simultáneos. Mm, Cuando se cumple el criterio del choque, es decir, que las dos partículas se ubiquen, tengan la misma posición, pero con una cierta tolerancia, que también se las estoy dando, y que el punto no haya sido encontrado previamente, quiere decir que esta condición solamente se debe activar una vez. ¿Ok? Entonces se debe imprimir el resultado en el instante en el que se encuentren y el promedio de las coordenadas. ¿Listo? Bueno, en fin, ahí les pongo todos los detalles y esto es lo que deben votar en la terminal, con este número de cifras significativas. Señor, cuéntame. Eh, ¿A qué se refiere con lo de tolerancia? Esta es la tolerancia para lo cual yo soy, si las dos partículas tienen una misma ubicación por debajo de este valor, entonces hay un choque. Debajo igual. Este es un épsilon. Listo. ¿Listo? Así las dos tienen la misma ubicación por debajo de este punto, hay choque. Si no la tienen, entonces no hay choque todavía. Estos son los criterios de calificación, son 10, están muy claros. Y aquí está la plantilla que sí, efectivamente es un enlace y funciona bastante bien. La plantilla es totalmente opcional. O sea, usted no necesita ver la gráfica para que su código funcione, pero si quiere verla, con esto es suficiente. Es simplemente una función de plot, lo que le coloqué en la plantilla y él ya requiere algunas variables. Entonces, aquí tendrá que ir la función parabólica. Aquí están los parámetros iniciales. Aquí usted calcula el tiempo para cero, o sea, su primer posición de las partículas. Y una vez usted tenga la primera posición de las partículas, las puede graficar. ¿Listo?
Y después de que usted haga los cálculos, es decir, de que cuente todos los tiempos, de que encuentre todo una vez, usted puede llegar y colocar esto para que simplemente muestre el dibujo de todo lo que usted graficó, si quiere. Es opcional también. En fin, si mantienen el orden de estas variables que están acá, no deberían tener ningún problema. ¿Listo? Bueno, y el segundo punto es un punto en donde yo tengo tres cuerpos, tres planetas. Y hay un cuarto planeta que yo estoy rotando por toda una grilla. Es decir, yo tengo unas coordenadas determinadas del punto. Cada vez que el punto está, por ejemplo, aquí, me está mostrando las fuerzas gravitacionales que está ejerciendo la partícula azul, la partícula roja, la partícula verde, que son estos vectores pequeñitos. Y me está mostrando el resultante. Hay una condición que es que si está de cierta distancia de cada una de ellas, no se calcula ese punto. Por ejemplo, acá, para esta roja, este puntico que debería estar aquí no se calcula, no se muestra, no se hace absolutamente nada porque está muy cerca de este planeta. ¿Okay? Acá también este punto está faltante porque está muy cerca de ese planeta y por acá también falta un punto, por acá también falta un punto. Eso está también aquí en las condiciones. ¿Sí? Si la distancia del cuerpo L a algunos otros cuerpos es menor que una cierta distancia, dicha posición no se calcula o se cuenta. Entonces yo les recomiendo una función de verificación booleana. Este de hecho es más sencillo que el otro, aunque no lo parezca, pero bueno. Los dos códigos no tienen que ir con comentarios, no tienen que ir con nada espectacular. Los dos códigos salen en unas 12, 15 líneas de código, no es más. Pero tienen que pensarlos de pronto un poco más. ¿Listo? De nuevo, aquí está también la forma en la que tienen que presentar los códigos, es decir, con estas cifras significativas. Entonces recordarán la parte de formato y criterios de calificación y también hay una plantilla si la quieren usar. La plantilla es solamente para que vean la gráfica. ¿Están seguros de lo que hicieron o lo hicieron cálculos en otro lado o algo así? No necesitan esta parte. ¿Listo? ¿Hasta cuándo tenemos para hacerlo? Está para el sábado. Ya les dejé mucho tiempo. Profesor, una pregunta, ¿cuánto es el porcentaje de la nota, digamos, cuánto es el parcial en la nota final del curso? 20%. 20%. Ujú. Gracias. Mira, aquí está. ¿Listo? Aquí está. Dos exámenes, 20% cada uno, 40% total. Bueno, entonces, ¿tiene alguna duda? Y a las funciones también hay que ponerle documentación. No. A menos que lo tengan los criterios, creo que no. No, la idea es que lo resuelvan un poco más rápido que la otra. No, simplemente el formato. Documentación en ninguna parte está. El estilo, eso sí. Están programando muy feo. Algunos pegan las variables, pegan los operadores, más, menos. Entonces, si hay 5 líneas de error PEP 8, adiós. Ese pedazo ya quedó listo. ¿Ok? La idea es que no tenga ninguno. Recuerden, cada función usted separa la coma, le da un espacio después de la coma. Hay un espacio antes de cada función y un espacio después de cada función. O dos espacios. Creo que son dos espacios antes de una función y un espacio después. ¿De acuerdo? A menos que haya otra función, en cuyo caso son dos espacios. El spider le muestra exactamente los errores que está cometiendo. De pronto no le muestra cuando el operador no tiene un espacio alrededor. O sea, que usted tiene un más, un por, una cosa y no le deja espacio ni a la derecha ni a la izquierda. Ese error él lo omite, pero es un error igual. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces háganle y me avisan. Les recomiendo que los se separen y vayan mirando cada punto por separado como siempre. Y luego comienzan a trabajar. Esto ya parece que lo han mirado un poquito más. Pero entonces, si tienen dudas, pues nos vemos en Discord. Cuéntame. Hola, profe Pérez, ya le comparto, tenía una duda con respecto a qué tocaba hacer con la función del primer punto. Ok. Espera.
pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. A ver, deme un segundo. No, porque la minimizó. Eh, y ahora, Listo. profe, es que bueno, yo ya había adelantado en la tarde para que no corto de tiempo, Ujú. pero o sea, la función yo simplemente le puse el enunciado que ahí decía, pero no veo qué más hacer con ella. O sea, o qué me tocaba hacer con ella en todo el proceso. ¿Cómo encontró el tiempo donde se chocan? Pues ese lo encontré haciendo el tal cual, pero ¿Haciendo el qué? teórico, ¿no? El No, teórico. por eso, pero no he encontrado todavía el tiempo en el que se chocan. Ah, entonces para eso es la O sea, función. y no solo eso, sino de qué manera sabe hasta cuándo va el código. El código va mientras la posición de A sea mayor que cero. Sí, O por sea, espere, ejemplo, aquí espere, tengo por el... ejemplo, ojo, ojo. Ahí en ese while, mire Ujú. lo que está haciendo, está colocando las mismas funciones que usted ya debería tener arriba en la función. Entonces ahí esa parte no la está cumpliendo en su código porque está mostrando que no sabe usar funciones. O sea, ahí tal cual lo que tiene es cinemática dentro de ese while. Sin embargo, ya tiene una función que le hace toda la cinemática, entonces no la está usando. Ah, Entonces ok, para ok, eso sirve. entonces para eso necesita la función. Ah, ok. Claro, pero usted para qué va a repetir código si ya lo tiene hecho. Sí, es que eso era lo que no entendía, porque como aquí le da valores de cero, de cero, de cero, al Esos son final los pues lo que me hace predeterminados. Esos son los predeterminados. O sea, lo sí, predeterminado es que la posición inicial es cero en todas y no hay velocidad inicial. ok. ¿Ok? Entonces, Esa era otra mi... cosa es que Ok, yo tengo dos movimientos parabólicos, ¿no? Pero puedo utilizar sí, la misma función para llamarlos. Uno tiene sus propias condiciones iniciales, el otro tiene sus propias condiciones iniciales. listo, profe. Sí, eso es que no... Entonces esta función la uso aquí en el while y ya, me resume todo eso. Sí, déjeme mirar. Ahí, por ejemplo, tiene x de a, y de a, velocidad en y de a. Bueno, esas están bien, de tener las posiciones de A y de B, pero ahí, por ejemplo, veo más de B que de A, no sé por qué. ¿Alguna cosa habrá tenido usted? ¿Dónde? En qué lugar? En la primera parte, arriba. ¿Acá? Ahí. O sea, ahí veo más de A, más de B que de A. Que la A, pues ya la definí arriba. Y como no cambiaba, Bueno, cambio la E. Sí, entonces la de X de pronto sobra de ahí, para B. sí, es que esa sí no la había definido arriba. Ujú. Otra cosa que usted, eh, o sea, el código se ve muy feo con ese más 0.01, menos 0.01, más 0.0. ¿Qué pasa si yo le digo que lo cambie por otro valor? Tiene que ir y cambiarlo en cuatro lados. O sea, ¿por qué se niega a utilizar las variables? Entonces, eso me toca decirlo. Use una variable. Es como, mire, al final del tiempo está diciendo tiempo más igual a 0.0001. Pues también lo puede guardar como una variable. O sea, entre menos números, entre menos cosas numéricas tengan dentro del código, mejor. Entre más cosas tenga definidas afuera, en el enunciado, como declaración de variables, mejor, porque entonces yo ya sé en dónde tengo que ir a cambiar los datos del problema. Pero si yo veo numeritos por ahí dando vueltas y veo que usted utiliza un número cuatro veces y hay un criterio de evaluación que dice sabe usar o no variables, punto. Ok, Sabe usar definición de variables, punto, no más. Y lo de los operadores, ahí tienen que arreglarlos. Listo. Bueno, háganle, me listo, avisan bro. cualquier cosa. Vale, gracias. Profe, y en lo del trabajo del tiro para ¿Cuál trabajo? Ah, estoy el mirando el chat. pasado, sí. Pues era para disculparme porque sí se me pasó y Pero se le pasaron
O sea, primero se le pasó el tiempo de entrega original Sí, profe. y listo. O sea, me dijo, no, de hecho no se le pasó el tiempo. Me dijo, faltó colocar a mi compañero y se tiene que terminar una parte. Y yo le escribí a los 20 minutos y ya eran más de las 12 de la noche, pero aún así le escribí, le borré su entrega y listo. ¿Y usted no revisó al día siguiente qué había pasado con eso? Profe, sí es que me tuve que ir. No tuve tiempo de revisar el computador. Si no, sí lo hubiera hecho. Pero sí, ahí sí, qué pena. Pero ninguno de los dos. Es que, profe, pues yo había confiado en como habíamos quedado que Alejandro lo subía y todo, y yo no había visto en el Discord que no había alcanzado ni nada. O sea, ambos lo terminamos el sábado. Bueno, lo estábamos terminando el sábado. Terminamos como a las 12 y quedó una parte pendiente, pero dijimos, pues subámoslo así. Pues le preguntamos. No me hubieran dicho absolutamente nada. Sí, Sí, profe, qué pena. es que ese fue el error, como por ver si había posibilidad Pero me de... dice, no, sí, claro, y se hizo. O sea, ¿por qué no revisan cuando me dicen, profe, más tiempo? Listo, ahí tienen 12 horas. Y no revisan. Sí, profe, ahí sí, un barra de nosotros, ¿para qué? Y ahorita el problema es que, o sea, casi que dejen así, porque habilitarles eso, ¿cuántas horas han pasado después de la fecha de cierre? Con los demás grupos, cuando la Sí, gente, muchos entregaron ya lo que tenían. Sí, sí, profe. O sea, de hecho, como fue lo único que pidió, yo dije, bueno, no pasa nada, nadie más necesita. Pero hubo gente que dijo, ah, ya no le voy a dar más cuenta a esto, entonces entregó de una. Pero pues, realmente todos los grupos tenían entonces hasta las 12 del día siguiente. Pero creo que la mayoría ya había entregado, nadie más me pidió que le borrara la entrega. Bueno, ahí los dejo entonces. Me muestran sí, profe, bueno. cuando tengan más dudas, ¿listo? Ok, profe. Vale, vale, profe. Gracias. Cuéntenme. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, para hacerle aquí una preguntita respecto al enunciado de- del primer punto, o sea, bueno, lo que pide el código es hallar el tiempo de choque y la magnitud de la velocidad relativa, ¿cierto, profe? Déjame ver. ¿En qué parte interpreta eso? Mire, Señor. mire la última parte. Mire la última parte del código. Sí, Ahí. Listo. vale. El punto donde Esos se son encuentran, funciones, el ¿cierto? punto donde se encuentran X y Y, los valores teóricos que ya los tiene que tener. El tiempo es el tiempo no teórico, sino el que le dio, ¿de acuerdo? Y Ah, ok. magnitud de la velocidad relativa, sí, tiene toda la razón. Ah, listo, profe. Profe, y esos son funciones, ¿cierto? ¿Qué cosa? Separadas. Eso es lo que tiene que votar en la terminal. No sé Profe, cómo cuando lo se va, refiere a la terminal, no sé sí. cómo lo vaya a implementar. En la terminal es que salga en la terminal, en pantalla. O sea, que lo imprima O con un sea, que print. le salga, ok, digamos aquí abajito cuando uno ejecuta algo, que le Exacto, sale exacto. acá. Ya, Mire, y listo. dice, ¿dónde muestra el editor? Ah, consola, bueno, la consola. Se llama consola. Ah, listo, No, de hecho listo, sí, profe. terminal, ahí está, acabo de verlo. Ahí veo los dos nombres. Abajo están problemas, todo terminal, Python console. Ah, sí, acá. Bueno, Sí, la terminé, tiene razón. Listo, profe. Entonces es como como o sea, igual me imagino que aquí como tiene palabras, se referirá a un print. puede ser, claro. O bueno, el print también puede ir dentro de una función, sí. Puede ser Profe, una función, puede ser, o sea, bueno, la implementación sí no me preocupa mucho cómo lo vayan a hacer. Pero ojo, tiene que cumplir los criterios de listo. calificación, ¿no? Sí, listo, profe. O Sí, sea, sí. cada vez que haga Eh, alguna cosa, mire, estoy cumpliendo con esto que estoy haciendo, este criterio. O sea, realmente puse un loop, realmente iteré bajo una condición física. O sea, la condición física es la condición del choque, la condición de cuando alcanza el suelo, toda esa clase de cositas, ¿no? Realmente sé usar la función, o sí, sea,
Porque hubo un grupo, por ejemplo, que definió la función y empezó a hacer las cosas, los cálculos por fuera de la función. Decían que la función no les servía para nada, entonces ahí estaban de una vez con algunos ítems malos. Eso es todo lo que tienen que mirar. Sí. Listo, profe. ¿Listo? Mire que ahí lo Profe, del una señor. pregunta. El teta cuando me dice cero cifras significativas que no tenga puntos decimales, ¿cierto? Ajá. Sí, el teta solamente dos cifras. A 20 Ah, grados, listo. 32, qué sé yo. Listo. Profe, y una pregunta, esta función, o sea, todos estos valores de aquí son valores opcionales, que están igualados a cero. Sí, las de entrada. O sea, solamente si yo coloco la función de tiro parabólico, la colocaría entonces con la posición en 0, 0 y la velocidad tanto en X como en Y como 0 y 0. Ese es un tiro parabólico que, mejor dicho, será colocar una canica en el suelo y pretender que comience a caer. ¿Sí? Ok. O sea, todos los valores Sí. son opcionales. Pero entonces si yo le pongo velocidad en Y igual a, no sé, 20, entonces bueno, ahí sí ya va a comenzar a moverse desde el suelo, pero... sí, cuando yo le coloque ese igual a 0 es que ya tiene ese valor a menos que el usuario le especifique lo contrario. Ok, y ahí tocaría hacer como condicionales para si me mete X y la velocidad en Y, o si me mete solo Y, o si me mete solo en X. No, porque es que si no, si la gente no mete cosas, ya ahí están definidas como 0. Entonces usted en una función parabólica Listo, listo. tiene tres términos. El cuadrático con la aceleración, el lineal con la velocidad y perdón, sí, y el independiente con la posición inicial. Entonces, simplemente si alguno de esos es 0, pues el valor no tiene nada, es 0. Listo, sí, ya listo, ya entendí, profe. Sí, Bueno, profe, gracias. por ejemplo, Sí, gracias. ahí hay uno, el que sale de una cierta altura. Si lo ha visto, solamente tiene velocidad en X, por ejemplo, ese, el A. Y el que sale desde el piso sí Ah, tiene una velocidad. sí. Realmente la única condición para que dos partículas se choquen, cuando usted lo soluciona teóricamente, es que tengan la misma velocidad en X, ¿no? O sea, si tienen la misma velocidad en X van a chocar, de una. Si no, no. Nunca van a chocar. Eso es todo. Claro, porque parten del mismo punto, sí. Ujú. Por eso les digo, Sí, tiene razón. teóricamente encuentren no sé qué y el ángulo, porque el ángulo es lo que me dice a mí la velocidad en X de las dos. Bueno, Claro, profe, sí. de hecho mira ahí el punto Bueno, gracias, estrella. profe. Listo. Bueno, que le rinda. Gracias por allá. Cuéntame. Hola, profe. Cuéntame, ¿cómo van? Profe, una pregunta rápida. Es Recién que mire, hicimos o sea, esto. creo que nuestro error en el código pasado fue abordarlo todo, o sea, con un punto de vista como más físico, ¿sí? No tan computacional. Por eso creo que nos salieron muchísimas líneas de código. ¿Usted creería viable iniciarlo desde cero? O sea, no sé. O sea, borrar lo anterior y hacerlo otra vez. Porque es que creo que nos hicimos un 8 ahí con esas vainas. Sí, ¿Qué opina claro. al respecto? Esta función es de 4 líneas y la implementación del código es como de 6 o 7, 8. A lo mucho. O sea, no pasa de 15. Listo. David, esperen, yo no estoy viendo la pantalla de David. Bueno, digo, ¿Aló? el primer punto de este ejercicio no ¿Aló? pasa de 15. Es muy cortico. Sí, le estamos dando pantalla. Sí, es lo que llevamos. Es que, profesor, o sea, acabamos de analizar el problema, vuelve y juega, teóricamente, físicamente, ya hallamos todo algebraicamente, pero siento Ujú. que vamos a cometer el mismo error, o sea, toca abordarlo como de un punto de vista más Ahí, computacional, o si no, no bueno, volvemos a hacer un lo 8. único que usted Entonces, no tiene sé, que por favor, tener denos en una guía. cuenta, ojo, lo único que sí no les puedo llegar a, es decir, lo único que no me pude inventar, por así decirlo, es la condición para que se choquen dos movimientos parabólicos. Y es que, ya que están acelerados en Y,
Y pues ¿cómo se dice? Mm, pero no en X. La única condición básicamente para que ellos se choquen es que tengan la misma velocidad en X, ¿no? Si quiere ponga la gráfica y usted va a ver ahí que la velocidad en X es la misma. Pero es la No, condición... la misma distancia, No, la componente de la velocidad en X. O sea, desde que usted tenga dos lanzamientos parabólicos que en algún momento de la trayectoria se crucen, si usted tiene la misma velocidad en X para los dos, siempre se van a chocar. Siempre. El único problema es qué tan pronto o qué tan tarde se chocan, ¿no? Entonces, sí, señor. No, de acuerdo. ahí la cuestión es que usted necesita el ángulo teórico. Es lo único que necesita, el ángulo teórico, que es donde yo garantizo que se chocan. De resto no necesitan nada más. O sea, por si lo van a solucionar de alguna otra manera. Sí, y esos valores que su merced daba de 10, altura 10 y velocidad 3 veces mayor que la velocidad anterior de la otra partícula, ¿eso para qué era? Entonces, Esos son los datos que usted necesita. O sea, usted sí, necesita que la porque en ese velocidad de caso A sea entonces, 5, sea 5, entonces la de B tiene que ser 3 veces la de A. Usted podría sí, porque llegar en al ese caso terminar, entonces ajá, corran el programa, solucionen el ejercicio, usted podría después llegar a cambiar el n, ponerle 5A o 2A, el n, el valor. Pero por ahora les fijé ese valor de 3n. ¿Qué pasó? no, ya, ahora sí le entendí, profesor. Hijo de madre, o Ya, eso sea, ya lo bueno, hallamos, eso ya lo hallamos. Esos son parámetros, serían entonces parámetros constantes, igual que estos, ¿no? Sí, la velocidad de A, la altura a la que está A y la primera cuántas, partícula, cuántas n veces tiene la velocidad de B, la velocidad de A. Y ya, eso es todo lo que yo necesito. Ahora sí, soluciona pero, teóricamente para el ángulo y para el tiempo t y solamente utiliza el ángulo para la condición de lanzamiento. pues va a ser, Listo. o sea, siempre va a ser el ángulo, siempre va a ser el coseno inverso de 1/n, ¿sí o no? Bueno, Entonces, eso lo podemos meter de una vez a la función así, tal porfa. cual sería buena idea que lo metan en una variable al menos, no una función, una variable. Listo, listo, Donde profe, quede todo ya en como términos de medida. n, porque entonces Es una por variable. eso le decía, si yo aumento n después a 4, a 5, a 6, o sea, me tiene que seguir funcionando el programa, ¿sí? Con los valores que Claro. le va a dar y usted tiene que No, ver el listo. choque, ver la colisión. Si utilizan el código que le puse ahí como opcional, va a ver la colisión, así tal cual la misma gráfica que está ahí, con los valores que ustedes tengan. Si no, pues no importa, igual Perdón, van a tener el tiempo donde se chocan y pueden reemplazarlo y mirar que sí es cierto, etcétera. perdón, ¿de cuál código como opcional habla? Baje, Plantilla. baje. ¿Del de abajo Sí, la o el Ese. plantilla, de...? ese. No, pero en la plantilla es para graficar. Sí, Ese no es para es graficar y solo ya. y únicamente para graficar, por supuesto. Pero si usted quiere poner su código ahí Bueno, adentro, bueno, todo lo que listo. tiene que hacer es poner la función parabólica, ahí donde está señalada, llenar los demás valores y más abajito, ahí, el cálculo para el tiempo cero y los demás cálculos. O sea, cómo va a funcionar su programa. Wow. Sí, es que todo eso es como un poquito complejo. Eso, arrow prompts y bueno, y todo eso. Bueno, pues si no lo quiere usar no No, pasa listo, nada. listo. No, listo, 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 Esa profe. función es solamente Gracias. para graficar, esa que está de arriba, no hace más. Pero pues grafica todos los casos. Esa se puede, no sé, digamos, poner en una hoja aparte, como en un anexo, por decirlo así, en un módulo, perdón, y luego importarla. Claro. La función de plot, sí. Bueno, La función de plot se puede dejar en un módulo listo, e listo. importar. Perfecto. Listo, ¿Listo? profe, muchas gracias. Bueno, háganlo. Vamos.
Hola, profe. Cuénteme. ¿Cómo van, alfa? ¿Cómo calculó ese Esto, ángulo? ¿Cómo calculó ese ángulo de lanzamiento? teóricamente, profe, como dice en el MUN, ¿Pero qué o es? sea, ¿Qué le dio teóricamente? eh, pues teta, el ángulo que está ahí, 70, y el tiempo me dio No, pero o sea, 0,70. ¿qué coseno algebraica le dio de ese ángulo de 70 punto algo? Eh, ¿Cómo así que ecuación, profe? Sí, claro, cuando lo resolví algebraicamente. Pues igualé la posición en X de A Ajá, y de B. pero bueno, ¿qué ecuación le quedó cuando lo igualó? 5t igual a 15 coseno de teta por t. Ahí se va t O sea, y reemplazó los queda valores que de n. Bueno, eso le queda en términos de n. Lo que me refiero es que alfa, si no estoy mal, le da como coseno inverso de 1 sobre n o algo así. O sea, podría escribir el valor exacto. sí, eso. Si me entiende, podría escribir el valor exacto. Ahí, aparte, dice el alfa teórico es igual a tanto, pum, ya. No necesita poner 70 puntos, no necesita aproximarlo. O sea, se lo puede calcular Python. Ah, Ok. sí, me dio esto coseno inverso de 1/3 y n es igual a 3. Bueno, profe, es que, bueno, ya teniendo el ángulo calculado, pues en el tercer ítem dice, bueno, implemente la función que tenga el encabezado de x inicial, y inicial, pero ¿qué es bx inicial? O sea, ¿es de A o de B? De A y de B. Esa función la va a usar para A y para B. Esa función parabólica. Le sirve para usted correr los dos movimientos. Le va a dar tiempo a las dos funciones y va a conocer la posición de A y de B al mismo tiempo. También para las velocidades. Entonces, cuando dice que regrese x, y, bx, by, o sea, Por en eso le realidad tiene digo que que devolver 8 datos. Ajá, por eso le digo que SH, esa velocidad de ASH, SN, es muy específico porque es para un solo lanzamiento. Hay uno que tiene el alfa diferente, hay uno que tiene el alfa cero. O sea, literal, lo único que usted necesita es llamar a las dos movimientos con diferentes valores. Hay uno que la posición en Y0 es 0, así como está el encabezado, y hay otro donde la posición en Y0 es H. O sea, pero la pausó. O sea, lo que les digo es, miren qué Ah, variables son globales que van por fuera de la ahí está. función y qué variables son cuando usted las llame. O sea, que aquí afuera, ahí está, pues no diría que no. Aquí toca poner datos, profe. ¿Cómo? O sea, acá afuera, acá. Toca poner, por ejemplo, VA o algo así. Sí, claro. Pues ¿para qué hace una función para cada movimiento? La idea es que sea una función para las dos. Es una sola función. Ah, bueno, entonces este reguerón iría por fuera. O, No, o sea, porque toca, todo es toca reguerón, no confabular, entiendo. o sea, toca confabular el BX0 en general, tanto con A como con B. Eso es lo que el usuario introduce. O sea, lo único que usted no tiene es el BX0 y el BXY para el lanzamiento que está en el piso. Creo que ese es B, no me acuerdo. O algo así. El del piso usted lo calcula de una vez con esos valores. Con el ángulo que ya lo tiene, con N, con H, con la velocidad de A, porque ya le estoy dando. La velocidad de B es N veces la de A. Listo. La componente sería con el coseno de teta y con el coseno y con el seno de teta. Y teta lo calcula afuera. Y ahora sí alimenta la función parabólica. O sea, lo que le digo es, usted ahí solamente necesitaría las últimas dos líneas y la línea que está, esas dos, las de velocidad de B. Pero de manera general, o sea, la función sola y únicamente me va a regresar la posición y la velocidad para cualquiera de los dos movimientos. Entonces yo la llamo dos veces, la llamo para el movimiento A y para el movimiento B, con los valores que son, con los valores iniciales. Esa es la idea de una función, que yo lo haga lo más general posible, ahí la está haciendo específica. Entonces, ¿para qué hacer una función que me devuelva dos cosas al tiempo cuando puedo que me devuelva solo una y la llamo dos veces? O sea, que cuando el usuario introduce acá el X0 y el Y0 Pues es claro, de uno solo. O sea, es de A, por ejemplo, sí. o de B. Ah,
Pues bueno, profe, es que tampoco entendíamos la parte de cuando Ajá. dice calcule la posición y la velocidad de las partículas para el tiempo t desde cero y ahí da el delta t hasta que alguna de las posiciones en el eje vertical dejen de ser cero o positivas. O sea, ¿tenemos que iterar el tiempo dentro de la función o tenemos que calcular la posición en el suelo o cómo así? La función sola y únicamente reciba lo que yo le puse. No más. Ujú. La recibe el tiempo actual. ¿Listo? Usted tiene que iterar la función, no el tiempo dentro de la función. Ya pasamos por esto la vez pasada. Ya hicieron esto la vez pasada. Nunca vamos a Sí, colocar una pero iteración dentro de una función. Cuando la función tiene que ser lo más sencillo posible. sí, o sea, que cuando usted se refiere que el delta t de 1 por 10 a la menos 5, o sea, tenemos que calcular la coordenada en x cuando llega al piso. El código se detiene, En- ahí está escrito, el código se detiene cuando alguna de las dos llega al piso. Pero antes de que llegue al piso, alguna de las dos ya se tienen que haber chocado. mm, Lo único que hace esta función es lo único que está escrito allá. Recibe posiciones, velocidades iniciales y devuelve posiciones y velocidades finales. No hace más. No más. y entonces ya aparte ponemos pues, a iterar el tiempo Muy invocando bien. la función de Ajá. parabólico. Muy bien. Eso es todo. O sea, si quiere hacerlo de otra manera diferente, tenga en cuenta que tiene que cumplir todos y cada uno de los criterios que yo le estoy poniendo. Y si no los cumple, pues ahí ya es un problema diferente de ustedes. Porque ahí les puse 5 criterios de calificación. Cuántico. Ujú. Revise el criterio 3. Para que usted no sepa iterar las variables ahí en ese pedazo podría ser grave. Entonces, esto... Nada, si quiere mire también la plantilla de cómo podría llegar a obtener la gráfica del código. ¿Listo? Mire la plantilla simplemente Y la requiere... gráfica es opcional, ¿cierto? Sí, es opcional. La plantilla solamente requiere una función parabólica arriba. Ya. Siguen las constantes y siguen los valores iniciales. Sigue el tiempo y el delta de tiempo y si ya fue encontrado o no. Y luego viene el cálculo para el tiempo igual a 0. Hace la primera gráfica y luego los demás cálculos. ¿Qué son los demás cálculos? Iterar el tiempo. E ir publicando cuánto es la velocidad y cuánto es la posición y cuánto es todo lo demás. Listo, profe. ¿Listo? Es que no, sí, vamos a ver qué tal nos sale. El programa sale en 12 líneas. Creo que menos. O sea, pero 12 contando la definición de la función, las variables globales. La función son 4 líneas. Si usted los quiere hacer en más, ya eso es cuestión de ustedes. Pero ahí tiene más de 4. Sí, sí, Las tengo los funciones, números. las variables. Bueno, de pronto las variables no las estoy tomando en cuenta. No, hablo de la parte cuando lo va a iterar. Lo va a iterar más la parte de la función. Entonces póngale 8 líneas, más o menos. No sale más. Más las condiciones. Sí. Sin variables, 12 líneas. Listo, profe. Entonces vamos a ver cómo arreglamos lo de... Es que no haga las cosas lo más general posible. Cuando se hace las cosas lo más general posible, se va a dar cuenta que el código es extremadamente corto. Todos los códigos son igual de cortos. Siempre. ¿Listo? Listo. Bueno, bueno. Cuéntame. Hola, profe. Profe, disculpe una pregunta. Es que donde en el primer punto donde dice, digamos, implemente una función que tenga el siguiente encabezado, que nos da, digamos, las posiciones en X y en Y0,
pero en el punto, digamos, antes ya nos dice que hay una altura para un punto, entonces no entiendo, digamos, por qué nos pide ponerlo en 0 si ya lo teníamos en 10. O sea, no sé si me hice explicar, entender. Una cosa es como yo defino la función con valores predeterminados, es decir, yo la defino siempre en 0 porque mi función parabólica cuando yo defino todo en 0 es simplemente que esté en el piso. ¿Listo? Y ya para el tiempo 0 cumplió esta que está en el piso y se acabó el movimiento. Pero si yo le pongo una altura o le pongo la velocidad en y diferente de 0, entonces vamos a tener un movimiento parabólico. Todo lo demás es opcional. La posición en X, la velocidad en X, todos esos tipo de cosas son opcionales. Cuando usted dice que tiene valores iniciales, es para solo uno de los dos movimientos, no para los dos. Entonces la idea es dejar la función lo más general posible para que cuando yo la llame para el movimiento de la partícula A o para el movimiento de la partícula B, siga funcionando perfecta. Si hay una que no tiene velocidad en Y, perfecto, no la llena cuando la llame. La llena como 0 o no la llena. Entonces ella no va a tener velocidad en Y. Listo, profe. Perfecto. Sí, ¿Listo? ya le entendí, creo. Bueno. Muchas gracias. Para que todo salga bien. ¿Aló? ¿El profe se conectó? Sí, cuéntame. Cortado, pues usted me dirá. Mi pregunta es puntualita y esa parte de lo que están haciendo mis compañeros. O sea, digamos, yo puedo hacer con un while, por ejemplo, que mientras el x sea menor a, según el análisis, nunca puede ser mayor a h tercios del seno del ángulo. Entonces, mientras ese x sea menor, que vaya avanzando un epsilon, y no, pero es que no sé cómo hacer esa vaina, profe. O sea, no sé. ¿Ese análisis sí estaría bien para empezar o no? Su movimiento termina es cuando alguna de las dos partículas tocan el piso. No es más. También. Cuando termina el piso, O ¿cómo sea, así? sí, claro. Mire mire el enunciado, la parte de abajo. Mire la parte donde está el tiempo. Ahí está. No, ya, ahí, más arriba. Más arriba. ¿Más arriba? Ahí. ¿Listo? Calcule la posición y la velocidad de las partículas para el tiempo t desde 0 en pasos de segundos hasta que alguna de las posiciones en el eje vertical dejen de ser 0 o positivas. Es decir, cuando llega al suelo. Ahí es que termina todo el movimiento. Cuando alguna de las dos partículas llega al piso, sin importar cuál sea. Eso es lo que me está preguntando, Lenny. Porque usted veo que está intentando hallar algo de que cuando X valga algo, pero X no. No hay ningún punto que tenga algo específico de X. Otra cosa es que las posiciones de X y las posiciones de Y sean iguales. Ahí sí ya tenemos la colisión. Pero pues no van a ser iguales nunca exactamente, sino la siguiente parte. Cuando sean iguales con una cierta tolerancia, con un valor pequeñito. Cuando yo las pueda llegar y restar, sacar valor absoluto y comparar con ese valor y me diga sí, es más pequeño que eso. Entonces yo ya digo hubo una colisión. ¿Listo? Como es un cálculo numérico, nosotros nunca Sí, podemos profe, es estar... que sí, mis compañeros creo que también tenían unas preguntas, profe, ¿no? Pues mi pregunta es aquí, pues va en... No entiendo aquí lo que me regresa la función, si digamos, yo puedo calcular esto ya algebraicamente con estos valores. Entonces, ¿esto para qué, profe? Teóricamente, dice la segunda parte, calcula teóricamente el ángulo θ y el tiempo t teórico. No más. Eso es ¿La todo lo segunda que tienen parte? que calcular teórico. Mire, teóricamente, el ángulo θ y el tiempo teórico en el instante en el que se encuentran las partículas. No más.
Y dice después, utilice el ángulo teta teórico en sus Señor, ya lo cálculos calculamos. numéricos. ¿Y eso lo metemos como variable? Perfecto, por eso mire lo que dice, utilice el ángulo teta teórico en sus cálculos numéricos. Ya. ¿Qué quiere utilizar aparte para hacer Perdón, cálculos? mi internet está fallando muchísimo. ¿Qué hago? ¿Lo ingresamos como variable? No, Lenny, lo que le estoy No, o sea, es diciendo que no lo es, escuché, ¿puede repetir? puede utilizar el ángulo teórico para sus cálculos teóricos, para sus cálculos numéricos, no más. O sea, esto lo hallamos algebraicamente y dentro de la función hallamos estos. Pero En numéricamente. función de estos y estos que ya hallé. ¿Cuántos movimientos tiene? 2. Entonces, ¿cuántas veces va a usar la función parabólica? Bueno, dentro de cada ciclo lo va a usar mucho, ¿no? Pero ¿cuántas veces tiene que definir la función parabólica llamándola con diferentes valores iniciales de posición y de velocidad inicial en X y en Y? 2 veces porque tiene 2 movimientos. Y ahora tiene que empezar a iterar el tiempo desde 0 hasta que alguna de las dos posiciones llegue al piso. Y eso me va a devolver datos, me va a devolver datos de posición, de velocidad, etcétera. Y dentro de todo ese ciclo de que yo estoy calculando posiciones y velocidades para cada intervalo de tiempo, voy a mirar si alguna me cumple la condición de choque y muestro los valores de choque y se acabó. Pero lo que yo no puedo es llegar y decir, ah, ya tengo mi tiempo de choque, mi tiempo teórico, entonces el tiempo teórico es este. Pues no tiene ningún sentido entonces hacer cálculos numéricos. Pero si yo ya puedo hallar algebraicamente el valor del tiempo de choque y luego comprobarlo numéricamente, puedo hablar de porcentaje de error. Mientras tanto, no. Listo, profe. El que le estaba preguntando. Yo, profe. David. Uy, se me ¿Qué pasó? presentan Cuéntame. otra vez. Qué madre. ¿Listo? Listo, no, listo, profe, Más gracias. o menos, profe. Ya hicimos la vez pasada Sí. esto, pero lo hicimos solo para un movimiento. Y ahora me dice que por qué no puedo llegar a usarlo todo teórico. Ahí dice textualmente que puedo usar teóricamente. Teóricamente puedo usar el ángulo de lanzamiento. No más. Guarda el tiempo de choque que le dé teórico, por supuesto, para hacer una comprobación de mi cálculo numérico con el cálculo teórico. Pero no puede usar más, porque entonces el problema se resuelve en una calculadora. Entonces, ¿qué sentido tiene? Y ese es un problema sencillo porque solo tenemos 2 partículas, pero si tuviéramos más, el problema tiene que seguir funcionando. Sí, ¿Entró? sí, profe. Cuéntame. Hola, profe. Quería preguntarle sobre, bueno, ya metí lo de la función que usted me había dicho, ¿sí? Pero quería preguntarle ahora, es que no entiendo ¿Qué es si, eso? ¿Qué si es lo que eso de me suma de piden, posiciones? es que eso era lo que le iba a preguntar, que si lo que me piden aquí para calcularlo, bueno, aquí con el while, o sea, lo que hice fue tomar las posiciones en ese intervalo y, y promediarlas prácticamente. ¿Para qué? Pues para obtener una posición nomás, porque aquí me botaba como 100 cuando usaba el Epsilon. Entonces, pues esto lo hice para solo tener una, pero no sé si eso es lo que pide o no. Dice acá. Cuando se cumple el criterio físico para un choque y que el punto no haya sido previamente encontrado, se imprime simplemente el tiempo al instante y el promedio de las coordenadas de choque. Es decir, Sí, yo debo encontrar eso solamente una vez. Una sola y única vez, no más. Quiere decir que todas sí, esas pero condiciones que usted tiene de choque, ojo, quiere decir que tiene esas condiciones que tiene de choque, mire lo que tiene. Si la coordenada de A es menor que la de B con un epsilon, bueno, la de A mayor que la de B con un epsilon, perfecto. Todo lo que tiene ahí, ¿sí? Y luego sí,
Y luego está comprobando que todas esas condiciones que ya marcan como choque, debería sumarle otra adicional, literal, ahí que diga, y no ha sido encontrado. Y ya. Eh, ok, pero entonces, Quiere decir o que sea, me podemos cogería utilizar, quiere simplemente decir una. que podemos utilizar, ya lo hemos hecho en cientos de programas. En la clase de funciones lo hicimos antes, utilizar un valor de control. Es decir, un valor afuera que yo diga, ¿ha sido encontrado? No. ¿Y qué pasa cuando lo encuentre? Pues que lo cambio así, ya fue encontrado. Ah, perfecto. Entonces ya no vuelve a entrar ese if nunca jamás en la vida. Porque yo ya lo pongo como Pero, condición, una condición booleana podría llegar a funcionarles. Número uno. Número dos, eso que usted tiene ahí son arreglos, son vectores, son datos que yo a usted todavía no le he dicho que utilice. Y no sé para no, qué lo pues yo la necesita, facilidad. no los necesita. Vale. Para nada, absolutamente para nada. Porque si no es capaz de encontrar, ojo, si no es capaz de encontrar la condición de colisión en la cual no vuelva a entrar nunca más al código y no me entiende de qué le estoy hablando cuando eso ya está en los videos, cuando eso ya lo vimos, cuando eso se lo pedí en el trabajo pasado, que solamente lo encontrara una vez y nunca más y no sabe cómo implementarlo acá, tampoco entiende lo que está haciendo ahí con esos corchetes. Entonces, ¿cómo le voy a Vale. dejar, cómo le voy a decir que me entregue eso con corchetes, con notación de índices, cuando ni siquiera hemos visto notación de índices? Y no la necesita, porque lo va a comprobar para cada punto individual. Para cada punto individual va a coger el tiempo y va a decir, ¿a este tiempo funcionó? No, no funcionó. Siguiente. ¿Funcionó? No, no funcionó. Siguiente. ¿Funcionó? No funcionó. Siguiente. ¿Funcionó? Sí. Ah, perfecto. Ya lo encontré. Marco, una bandera. Ojo, ya lo encontré. Perfecto. Comprueba el siguiente. ¿Funcionó? Sí, también, pero es que ya fue encontrado, entonces no vuelve a entrar acá. ¿El siguiente va a funcionar? Sí, también, pero ya fue encontrado. Después de 100 iteraciones, 50, 20, la que sea, que siga cumpliendo, pero como ya fue encontrado, no volvió a entrar, solamente entró en la primera. Entonces falta esa bandera, falta algo, una variable que usted llegue y defina, una variable como, ojo, ¿fue encontrado? No. Perfecto. Entonces vengo y compruebo acá. Una vez lo encuentre, cambie esa bandera, suba la bandera, declárela como si ya fue encontrado. Esa es la lógica. Y esa lógica ya la vimos en dos clases diferentes. En dos sesiones, hace 2 y 3 semanas diferentes, vimos la misma lógica de cómo utilizar ese valor verdadero o falso para controlar el código. Listo, profe. Y lo tuvieron que haber entregado la vez pasada así. Profe, y esto una pregunta. ¿El cuerpo L puede estar en cualquier coordenada o solamente dentro de las 25 preestablecidas? En cualquier coordenada que sea de las preestablecidas, él se puede mover en los rangos que yo le pongo ahí. Si quiere, mire la gráfica. Pero mire que hay algunas que no están permitidas porque la distancia con otro planeta fue menor que cierto valor. Entonces ahí no se dibuja, ahí no se calcula nada. O sea, el cuerpo solo puede estar sobre cualquiera de los 25 puntos. Sí, el cuerpo está en una grilla, así de sencillo, el cuerpo está en una Sí. rejilla, en una grilla. Pero si está muy cerca del otro planeta, no va a estar. Listo, profe. Gracias. Entonces tiene que excluirlo también. Es simplemente una comprobación con otra función pequeñita que puede llegar a ser una función booleana, que mire la distancia entre dos puntos y se acabó. Listo, profe, gracias. Bueno. Listo, gente, voy a acabar la clase. Nos vemos el sábado. Que les rinda. Sí, señor. Listo, profe, gracias. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego.